Luego de haber escuchado atentamente a Vicens, Rita y María del Mar, analizando minuciosamente mis percepciones del ego y mi reticencia hacia los sentidos y todo aquello que estos me traen, creo oportuno introducirme en la tarea de comprobar la existencia de Dios, basándome en lo anterior, para así no tener que negarme mi fe en Él y para que no me caiga la Inquisición, como le sucedió a Galileo hace algunos años. Para saber si Dios existe, me he basado en una serie de pruebas que intentarán comprobarlo. Siguiendo el razonamiento de los temas anteriores, debo comenzar eliminando todo lo que percibo por los sentidos, incluyendo mi propio cuerpo, para quedarme con lo único que tengo como seguro, que soy un ser pensante. Así, comenzando desde cero, puedo comenzar a aceptar como verdadero solo aquello que puedo entender claramente con mi pensamiento. Es importante dejar claro que lo que juzgo como verdadero en mi pensamiento no es necesariamente existente fuera de mí. Es decir, puedo imaginar una quimera y es verdadera como idea, aunque sea falsa materialmente. De la misma manera, puedo sentir el calor, aun cuando no haya ningún fuego exterior que me caliente. Aunque las cosas materiales no existan, la idea que yo me formo de ellas sí existe dentro de mi pensamiento. Un ejemplo de esto son las leyes geométricas y matemáticas, como que los ángulos de un triángulo equivalgan a 2 ángulos rectos, o que todos los extremos de un círculo sean equidistantes a su centro, o que 2 más 2 sea 4, que, aunque no tengan una realización física, son verdaderas en sí mismas como ideas. En mi pensamiento, yo tengo muchas ideas muy claras y definidas que remiten al concepto de perfección, como infinitud, independencia, omnipotencia y omnisapiencia, conceptos que me llevan a una idea de perfección. Pero, ¿cuál es el problema? Que debe haber una causa que me lleve a tener estas ideas en mi pensamiento, y por no existir ni dentro de mí ni en lo que he percibido del mundo exterior, nada que cumpla con estas características perfectas, ya que yo y el mundo exterior somos dudosos e imperfectos, entonces algo o alguien que sí posee estas características tuvo que haberlas introducido dentro de mí. Este alguien debe ser Dios, un ente perfecto y superior, quien posee estas cualidades y me ha dejado las ideas de estas en mi pensamiento. Disculpadme. Mi nombre es Thomas Hobbes y tengo algunas cuestiones que tratar en lo que respecta a sus pruebas, señor Descartes. Lo primero es que nosotros no tenemos ninguna idea de Dios dentro de nosotros. Podríamos pensar en un dragón, así no exista. Podemos pensar en el calor del fuego, aunque no haya un fuego exterior. Pero los conceptos que usted, señor Descartes, le entrega a Dios, no los podemos pensar. Y si pudiéramos, no serían mucho menos claros y definidos que al pensar en un dragón o una quimera, por lo que, siguiendo su razonamiento, no existirían dentro de nosotros. Tenemos unas palabras que definen unos conceptos como oposición a otros conceptos, pero sin verdadero valor positivo, por lo que no podemos pensarlos. Por ejemplo, omnipresente, como privación de lugar, infinito, como privación de final, omnisapiente y omnipotente, como privación de ignorancia o debilidad. No podemos verdaderamente pensar estos conceptos, sino solamente oponerlos a algunos que sí conocemos. Pardon,
Mi nombre es Pierre Gassendi y también tengo algo que decir. Todas estas facultades que usted le brinda a Dios, en finitud, en dependencia, etc., ¿no son en realidad características que ha aprendido usted anteriormente? No parecen ser desarrolladas desde cero, porque estas son facultades que se le han otorgado a Dios desde tiempos remotos, por lo que, más que un análisis minucioso, comenzando desde cogito ergo sum, parecen ser en realidad concepciones traídas con la tradición. Estoy de acuerdo con el señor Hobbes en que esas ideas sí pueden estar dentro de nosotros por oposición, razón por la cual no hay necesidad de que haya un ser absoluto y supremo que nos las haya insertado en la cabeza. Todo tiene su contrario, de la misma manera que se define al negro como privación de lo blanco. Todas esas cualidades dadas a Dios, al considerarse como privaciones, no son más que conceptos negativos que no definirían nada concreto. Si el frío no es más que la privación de calor, o el negro la privación del blanco, entonces frío y negro no existirían como tal. Y lo mismo sucedería con las cualidades dadas por usted a Dios. Por esto, perdón. Seguiré con mi razonamiento, porque si no más personas seguirán entrometiéndose en mi presentación. Entonces, como dije anteriormente, estas ideas de perfección no pueden estar dentro de mí, por lo que Dios las puso en mí. Pero, ¿cómo sé que no están en mí? Pues es muy simple, porque si fuesen creación mía yo podría hacerlas, es decir, en vez de tener cuerpo, un fin y limitaciones mentales y físicas, podría adjudicarme las cualidades de perfección. Pero no puedo. Por esto debe existir Dios, quien tiene todas esas cualidades que quiero y no tengo, y quien no tiene todas las que yo sí tengo y no quiero tener. Perdón, me gustaría decir algo. La segunda prueba, entonces, intenta demostrar que yo no puedo ser el artífice de aquellas ideas de perfección, porque si lo fuesen, las sería. En esta última parte de mi meditación, intentaré ejemplificar la existencia de Dios con otras ideas que están en mi pensamiento de una forma similar. Esto sería lo que el filósofo David Hume, quien nacerá en poco menos de un siglo, llamará relación de ideas, es decir, toda la serie de afirmaciones que no requieren un ejemplo físico o un trabajo empírico para ser verdaderas. La geometría es el mejor ejemplo de estas verdades inmateriales. Como hemos visto anteriormente, los ángulos de un triángulo siempre serán equivalentes a dos rectos. Todos los lados de una esfera siempre serán equidistantes a su centro, y 2 más 2 siempre será 4, aunque no tengan una realización física. La simple idea de esta verdad la hace un hecho irrefutable. Lo mismo sucede con Dios. El concepto de perfección hace realidad a Dios, aunque no siendo exterior a mí, porque la idea racional es superior a la realización física, siguiendo el idealismo de Platón. La idea es perfecta y absoluta, y lo es debido a que no es física. Si tuviese ejemplificación exterior, dejaría de ser lo que es. Me llamo Maran Mersenne y no sé por qué tengo acento latinoamericano si en realidad soy francés. Pero diré algo antes de que esto acabe. Un ateo puede afirmar sin ningún problema la perfección y la realidad absoluta en las proposiciones geométricas, pero niega rotundamente la existencia de Dios, por lo que éste, en el pensamiento de aquel, es imposible. Como conclusión, las pruebas no afirman que exista Dios, solo logran indicar que Dios debería existir si no es contradictoria su existencia. Pero al no saber si se contradice o no, ya que nunca podré afirmar sin lugar a duda que Él me introdujo las ideas de perfección en la cabeza,
Entonces, más que 3 pruebas, yo diría que el señor Descartes se basa en 3 suposiciones que llevan a una conclusión posible, pero no necesariamente verdadera.